Hola, ¿me escuchan? Sí se escucha, doctor. Sí. ¿Se ve la imagen? Sí. Ya, ok. Vamos a empezar entonces. El tema que vamos a tratar es relacionado al derrame pleural. Nosotros cuando hablamos de este tema, lógicamente derrame lo mencionamos como si fuera una manera patológica de este líquido pleural, ¿sí? Pero nosotros, al empezar a hacer este estudio, podemos aprovechar, digamos que si nosotros hablamos de líquido pleural, tiene su similitud con relacionado a la cavidad pericárdica y a la cavidad peritoneal. Entonces, en conjunto podemos dar un inicio, ¿no? Relacionando a estos tres puntos que tienen su similitud. Así es. Entonces, por ese hecho, es lo que vamos a mencionar, ¿no es cierto? Hablando de efusiones. Vamos a comenzar hablando de efusiones, y cuando yo hablo de efusiones, como ya les dije, podemos hablar efusiones relacionadas a los pulmones, y acá está lo que vamos a hablar del líquido pleural, efusiones relacionadas al corazón y efusiones relacionadas a los órganos abdominales. Ya tienen una similitud muy especial. Por eso vamos a hablar estos primeros segundos, ¿no? Relacionando a estos tres órganos muy importantes, ¿no? Normalmente estos, el corazón, pulmón y órganos abdominales, podemos decir que tienen un revestimiento mesotelial, parietal y visceral muy similares. Tienen también un pequeño rozamiento entre ellos, así es, y solo están separados por una cantidad mínima de un lubricante claro. Miren ustedes qué tal similitud con estos tres órganos muy importantes. Ajá, muy bien. Por otro lado, también ellos podemos mencionar otra similitud. El flujo de líquido se va a controlar de dos maneras. Uno por medio de presiones osmótica e hidrostática del plasma, miren ustedes, estos tres órganos, y también por la permeabilidad de los vasos sanguíneos, de los linfáticos y el mesotelio. Qué interesante realmente. Ese flujo de líquido se va a controlar por ellos entonces. Y el desequilibrio, o sea, cuando decimos desequilibrio quiere decir ya la parte patológica, el acúmulo de este líquido o efusión, ¿no? Lo que puede ocasionar, ¿no es cierto?, el desequilibrio. Vamos a ver también de qué manera y cómo se va a ir desarrollando, ¿no? Muy bien. Entonces, si hablamos de esas efusiones, mejor podríamos relacionar líquidos pleurales, ajá, ya salió el tema de ahora, líquidos pericárdicos y líquidos peritoneales. Ajá, muy bien. Entonces, los derrames, o sea, la presencia patológica de estos líquidos, se pueden formar de dos maneras muy importantes. Ultrafiltración del plasma y escape de Kilo. Son dos cosas muy importantes. La ultrafiltración del plasma podemos mencionar, por ejemplo, en el caso de un trasudado, se puede deber a factores mecánicos, o sea, donde influyen la formación y resorción. Ejemplo, disminución de la albúmina o aumento de la presión venosa. Así es. O en el exudado, ¿no? Como una lesión del recubrimiento del mesotelio, como por ejemplo lo que podemos notar en la tuberculosis,
en la infección bacteriana diversas, en el lupus eritematoso sistémico o en alguna neoplasia. Ese es en todo lo que es la filtración del plasma. Pero por otro lado, como dijimos, la otra parte, dijimos que es escape de quilo, derrames quilosos, ¿no? Que pueden abarcar desde el conducto torácico. O sea, de esa manera nosotros vamos a tener estos líquidos patológicos por estos dos mecanismos muy importantes. Así es. Entonces ya hablando del tema mismo que nos corresponde en la clase de hoy día, el líquido pleural, su etiología. Normalmente una capa fina de líquido, así es, contiene agua, electrolitos, pocas células mesoteliales, proteínas, etc., ¿no? Eso es lo que contiene normalmente. Ya como dijimos anteriormente, se va a acumular este líquido pleural, especialmente cuando la formación supera a la absorción. Y si nosotros decimos esto, normalmente, miren ustedes, este líquido va a penetrar por medio de los capilares pleurales parietales, o sea, por las paredes de esta cavidad pleural, pero también por el espacio intersticial del pulmón y muy pequeñamente por la cavidad peritoneal. Ajá, entonces el líquido va a penetrar por estos lugares. Y va a ser eliminado, miren ustedes, especialmente por los linfáticos de la pleura parietal. Sí, acá le tengo que dar. Muy bien, pero nosotros cuando hacemos este estudio del líquido pleural, tenemos que hacer un enfoque diagnóstico. Y eso lo que nos interesa a nosotros como médicos, ¿no? Si hacemos esta clase, nosotros como médicos tenemos que conocer esto. Y primero tenemos que determinar la causa. Entonces, al determinar la causa, tenemos que ver, ¿será un trasudado o será un exudado? Ah, entonces, yo puedo decir que si es un derrame pleural trasudativo, o sea, de trasudado, en otras palabras, vamos a tener alterados factores sistémicos. Miren, factores sistémicos. Y si yo tengo un derrame pleural exudativo, o sea, de exudado, voy a tener alterados factores locales. Miren ustedes la gran diferencia. O sea, lo primero que tengo que saber si es un trasudado o un exudado. Muy bien. Y ahora tenemos que ver los mecanismos patológicos. Ajá. Uno, el aumento de la presión hidrostática, lo que podemos observar en una insuficiencia cardíaca congestiva, ajá, o una obstrucción de la vena cava superior. En esas situaciones podemos tener este aumento de la presión hidrostática. Entonces, otro mecanismo patológico, aumento de la presión linfática pulmonar. Aumento de la presión linfática pulmonar. En este caso, podemos tener una diseminación linfática carcinomatosa, qué horrible, o una compresión del canal torácico. Ajá. Y lógicamente esto puede ser, en un primer momento, seroso, una obstrucción leve, o puede ser quiloso en una oclusión completa. Eso ya lógicamente de acuerdo a la gravedad que va a presentar mi paciente. En tercer lugar, otro mecanismo patológico, disminución de la presión oncótica. Eso es muy común, muy fácil de observar en la cirrosis hepática, en los síndromes nefróticos, en la desnutrición, en las diversas enteropatías, etc. Muy bien. En cuarto lugar, otro mecanismo patológico, el aumento de la presión negativa intrapleural. Especialmente esto se relaciona con las grandes atelectasias. Seguimos con los mecanismos patológicos, lesiones pleurales. Aquí vamos a tener alteración inflamatoria o neoplásica. Así es.
Exudación, en otras palabras, una irritación local. Lógicamente acá la proporción de la intensidad y la extensión tiene que ver mucho. De acuerdo a ello yo podré decir que es mayor este daño, etc. Otro mecanismo patológico, drenaje del líquido peritoneal. Nosotros sabemos que el derrame pleural con ascitis, especialmente esto no corresponde relacionado a la pleura. Así es. Ya hemos comentado de dónde se forma, cómo fluye, en cantidades pequeñas, pero fluye de la cavidad peritoneal, lo que hemos comentado hace un momentito. Otro mecanismo patológico, la rotura de vasos proximales de esta cavidad pleural. Miren ustedes, podemos tener en algunas ocasiones también esto. Y otro mecanismo patológico, la introducción accidental de líquidos. ¿Qué podemos hacer cuando yo quiero hacer un tratamiento a mi paciente en forma accidental? Pueden pasar líquidos a esta zona. Muy bien. Entonces, todo lo que estamos observando, ¿no? ¿Qué procesos cursan entonces con derrame? Acá vamos a ver los trasudados. Cuando, por ejemplo, tengo una hipoalbuminemia, baja de albúmina, relacionado a nefrosis, a cirrosis hepática, así es. O sea, voy a tener trasudados por ello. O otro trasudado por mayor retención de agua y sodio, como podemos tener en el exceso de ingesta de estos líquidos, en una insuficiencia cardíaca o en una insuficiencia renal. Así es. Otro proceso que cursa con trasudado por mayor presión capilar, obstrucción venosa, insuficiencia cardíaca nuevamente, pericarditis constrictiva, etc. Otro mecanismo que puede cursar con trasudados por obstrucción linfática, hidrotórax, linfaedema. ¿No? Miren ustedes todas estas patologías que nos pueden dar trasudados, o sea, la importancia de llegar a conocer si será un trasudado o un exudado. Y en eso se basa nuestro estudio que vamos a hacer más adelante. Primero saber si es un trasudado o exudado y de acuerdo a ello ir analizando de qué patologías puede presentar mi paciente. Como en este caso ya nos referimos a los exudados, que pueden ser por infecciones bacterianas. ¿Cuántas infecciones bacterianas? Especialmente muy frecuente, menos frecuente las micóticas, probablemente en inmunodeficientes, virales mucho más rara y parasitarias de igual manera, ¿no? Exudados también relacionados por traumatismos, lógicamente aquí puede haber hemorragias. Así es, ¿no? Otro exudado por neoplasias. Miren qué interesante. Aquí tenemos una patología en mesotelioma. Ustedes probablemente van a tener un conversatorio relacionado a mesotelioma. Qué importante es conocer esta patología, señores, y que también nosotros estamos inmiscuidos acá en nuestro país y que no hacemos casi nada o hacemos poco. ¿Cuántos vamos a tener estos mesoteliomas con el tiempo? Nosotros que viajamos en las combis, en los micros, en los carros también de nosotros que utilizamos pues fajas de ese producto que y a la larga nos va a hacer daño a todos nosotros, ¿no? Entonces, son cosas muy importantes, ustedes como médicos futuros van a tener que hacer para que eso no se siga sucediendo, al menos en nuestra patria, porque en algunos países ya se está prohibiendo este producto de asbesto. Muy bien. Neoplasia, carcinomas también, relacionado a exudados, linfomas, muy bien. Otros exudados, el grupo por colagenopatías, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, bueno,
periarteritis nodosa, etcétera, etcétera. Por otras causas varias como abscesos sufrénicos, pancreatitis, etcétera. Miren ustedes la gran, digamos, batería de patologías diversas que nosotros nos van a indicar el tipo de exudado. Lógicamente esto ya lo vamos a relacionar con el cuadro clínico que van a presentar nuestros pacientes. Pero qué importante en este caso es saber si realmente será un trasudado o será un exudado, señores. Y en eso es lo que trata esta clase, para que ustedes puedan diferenciar ellos. Miren, y acá, para que ustedes vean las fuerzas que están involucradas en la formación de este líquido pleural, ¿no? Los fluidos de formación y los fluidos de absorción, ¿no? En primer lugar acá, los fluidos que favorecen a las fuerzas de formación. Acá tenemos, por ejemplo, la presión hidrostática correspondiente al sistema capilar, que es más 30 milímetros de mercurio. Otro, presión intrapleural, más 5 milímetros de mercurio. La presión oncótica relacionada al sistema capilar, menos 26. Y si sumamos, nos da más 9 milímetros de mercurio, que sería, ¿no?, las fuerzas de fluido de formación, más 9 milímetros de mercurio. Las fuerzas que van a producir los fluidos de absorción, de chupar, ¿no es cierto?, presión oncótica, más 26, presión hidrostática del capilar pulmonar, menos 11, y la presión intrapleural, menos 15. Todos sumamos más 10. Más 10 son las fuerzas de absorción y la fuerza de formación, más 9. Miren ustedes, qué interesante. Aquí podemos sacar conclusión, como dijimos, siempre las fuerzas de absorción deben ser mayor que la fuerza de formación. Si fuera lo contrario, justamente ahí se van a formar los derrames, la acumulación patológica de este líquido, ¿no? Entonces acá tenemos unas fuerzas normales que siempre debemos tener en las personas, ¿no? Y aquí, para que ustedes vean más, digamos, en la figurita, ¿no? Lógicamente acá está la cavidad pleural, ¿no es cierto?, las distintas presiones que hemos comentado. Acá está la pleura parietal, la pleura visceral, ¿no? Los resultados, la presión de filtración 9, de absorción 10, como dijimos, debe ser mayor, ¿no? Para que ustedes puedan observar, acá están las distintas presiones que acabamos de mencionar. Muy bien. El líquido pleural, la aspiración. ¿Cuándo vamos a indicar esta aspiración? O sea, ¿cuándo vamos a indicar esta toracocentesis? Toracocentesis. Entonces, esta toracocentesis tenemos que indicar cuando yo tengo un derrame y su etiología es desconocida. O sea, no sé. ¿Cuál será su etiología? No lo sé. Entonces, los síntomas. Realizar esta toracocentesis. La instilación intrapleural de medicamentos, porque es otra manera que yo puedo hacer esta toracocentesis. Lógicamente, en una persona que tiene hemotórax, de igual manera, porque ahí su cuadro está muy comprometido, y lógicamente un empiema, porque yo sé que ese empiema, si yo lo dejo, el cuadro clínico es más aparatoso, ¿no es cierto? Y el tratamiento también va a ser mucho más largo, digamos así, ¿no? Entonces, estas son las indicaciones que yo debo hacer en la toracocentesis. Acá está, acá tenemos en nuestro paciente,
en esta proyección en decúbito lateral, y ustedes lo están observando, acá está el nivel del líquido pleural, ustedes lo están viendo, ¿no es cierto? Así es. De igual manera, acá se ve también este líquido, el nivel. De igual manera, acá está el líquido, para que ustedes puedan observar, ¿no? Muy bien. La toma de muestra lo tiene que hacer un médico. Nosotros tenemos que hacer esto, tanto como residente, tanto como interno, tenemos que hacer esta labor, lógicamente el interno con la dirección de un médico, digamos, titular de esa entidad donde van a estar ustedes, tenemos que hacer de esa manera, ¿no? Lógicamente en nuestro país, pues, es muy especial, médicos no hay en todos los lugares, me voy a un sitio fuera de Lima, una provincia lejana de nuestro Lima, y muchas veces no hay médico, y a veces pues hasta un técnico, señores, hace la labor de un médico, porque no tenemos médico, y esa es nuestra realidad peruana. Entonces, fatalmente, peor es que ese paciente se muera, ¿no? Entonces tenemos que hacer, pero el médico es el que está autorizado realmente para que pueda realizar este procedimiento. Pinchar con una jeringa y aguja, lógicamente, extraer 20 mililitros de líquido, pasar a un frasco estéril con 2 mililitros de citrato de sodio al 4%, o gotas de heparina, tenemos que hacer de esa manera, otra muestra con poca cantidad sin anticoagulante, y esto especialmente para observar el coágulo. Así es. Nueva muestra con jeringa, que va a ser de 3 mililitros con heparina, especialmente para medir el pH, ¿no? Y aquí hay algunas características normales que tenemos que tener en cuenta. La cantidad de este líquido pleural, ¿no? Porque cuando nosotros vamos a la literatura, en la literatura dice muchas cantidades diversas, ¿no? Y esta cantidad que yo les pongo acá es una cantidad mejor que se puede sacar, como dice acá, de 0.1 a 0.2 mililitros por kilo de peso, ¿no? Esa es la mejor manera, porque yo tengo un gordito, un flaquito, entonces van a variar realmente, ¿no? El color pajizo también, ese es lo normal. La transparencia, claro. La densidad específica de 1.010 a 1.026, ¿no? Un promedio de 1.016, ¿no? Las proteínas totales de 1 a 2 gramos por decilitro. La albúmina de 0.3 a 4.1 gramos por decilitro. Y acá podemos ver que la globulina debe ser de 50 a 70%, ¿no? Esa proporción es buena. El pH de 6.8 a 7.6. El pH de 6.8 a 7.6. Un promedio de 7.4. Los solutos no coloidales, como el sodio, el potasio, el cloro y la glucosa, son iguales que el plasma, hay que tener en cuenta, esto es muy importante. El sedimento, podemos observar algunos linfocitos dispersos y células mesoteliales, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos observar en ese sedimento. Muy bien, seguimos, investigación en el laboratorio. El examen físico tendré que anotar la cantidad, el color y transparencia, el pH, la densidad. Examen bioquímico, la proteína, el colesterol, glucosa, deshidrogenasa láctica. El examen bacteriológico, coloración de Gram, coloración ácido resistente, cultivo de rutina y ácidos resistentes. El examen citológico, contagio de células y diferencial, flotis para PAP, ¿no? Entonces, esas son algunas de las pruebas, pues, de laboratorio. Seguimos entonces acá el aspecto macroscópico, normalmente transparente, amarillento, pálido, es lo que se puede observar de un trasudado, ¿no? Los trasudados casi tienen algo muy similar al normal, si se quiere. El turbio, ya hemos dicho, el turbio ya hay algo más agregado, opaco, indica mayor número de componentes celulares, como ya dijimos anteriormente,
La turbidez, aumento de algo más, en este caso células. Y miren ustedes, el aspecto sanguinolento. El aspecto sanguinolento nos va a indicar una neoplasia, ¿no? Una neoplasia que también nos puede indicar este sanguinolento, infarto pulmonar, así es, o puede indicarnos un traumatismo, ajá, ¿no? Estas tres cosas más importantes que nos van a indicar el sanguinolento. Entonces, pero acá es bueno hacer algunas aclaraciones, especialmente, ¿no?, en este tipo de, este aspecto que es sanguinolento. Dice, nosotros decimos es sanguinolento, pero relacionado realmente a una toracocentesis traumática. O sea, ha sido un traumatismo al sacar la muestra. Si eso se coagula, entonces realmente es una toracocentesis traumática. No es una buena muestra. Ajá. Pero si es sanguinolento, no traumático, se desfibrina, no coagula, esta es la muestra elegida. Así tenemos que, digamos, tener en cuenta. Muy bien. Quiloso, lechoso, a veces puede haber muestras muy quilosas, lechosas, muy blanquecinas. Es importante aplicarle hidróxido de sodio y éter para poder tener una muestra más eficiente, más clara, que no interfiera con, especialmente con los diversos exámenes bioquímicos. Esto es muy importante, ¿no? Entonces podemos tener este aspecto lechoso, quiloso en un traumatismo por accidente de tránsito, por ejemplo, o podemos tener también este quiloso lechoso por obstrucción en el caso de un linfoma o de un cáncer metastásico también. Ajá. O un pseudoquiloso, falsamente, entonces, en aquellos procesos inflamatorios crónicos o también en artritis reumatoide. Ese aspecto blanquecino que también podemos relacionarlo con un quilotórax o un empiema, ¿no? Son algunos aspectos muy importantes. Podemos tener esa muestra de coloración negra que nos está indicando una infección por Aspergillus niger, por ejemplo, o un verdoso que nos indica fístula biliopleural, ajá, o purulenta, que ya nos está hablando de una infección, ¿no? Esta infección, si es a un olor fétido, decimos que es anaerobios, ¿no? Si es un color rojo pardo oscuro, miren ustedes qué característica tan especial, una amebiasis, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Esta es amebiasis, especialmente la ameba histolítica, ¿no? Entonces, mucho cuidado. O cuando es turbio y amarillo verdoso, estamos hablando ya de un derrame reumatoide, ¿no? O cuando es viscoso, muy viscoso, en este caso, transparente o sanguinolento, relacionado, miren ustedes, a mesotelioma, que ya hemos conversado algo, ¿no? Muy bien, el pH también, medir anaeróbicamente, igual a lo que se realiza en gases, así es. Si yo tengo una acidosis, puede deberse al líquido gástrico, a una pleuresía reumatoide, ¿no? Especialmente cuando es menos de 7.2 el pH, o también una acidosis cuando es un empiema o una tuberculosis. Y cuando es un pH de mayor de 7.35, de repente relaciono con una enfermedad maligna o con lupus eritematoso sistémica. O si yo tengo un pH menos de 7.3, procesos paraneumónicos, y esto pueden ser de mal pronóstico, donde realmente es muy importante y necesario hacer una intervención quirúrgica de urgencia, ¿no? Y acá los exámenes bioquímicos, la glucosa normal es igual que el plasma, también podemos decir relacionado al trasudado o también al lupus eritematoso sistémico. Podemos tener disminuido
especialmente la glucosa, cuando el cociente líquido suero es menos de 0,5. Cuando hay infecciones bacterianas, como el caso de tuberculosis, o en caso de artritis reumatoide, de 0 a 10 miligramos por decilitro. Y lógicamente también disminuido la glucosa en caso de neoplasias. Glucosa. La deshidrogenasa láctica, podemos tener esta deshidrogenasa láctica elevadas, especialmente relacionados a tumores primarios o también a tumores metastásicos. Así es. Y si yo noto que es un trasudado, menos de 60% del suero, o en un exudado, más de 60% del suero. ¿No? Bien. Las proteínas, también miren ustedes la importancia, en el trasudado, menos del 50% del suero, y en el exudado, más del 50% del suero. La formación de coágulo, el coágulo refleja pues el contenido del fibrinógeno. Así es. La proteína, un aumento de peso molecular, esto nos va a indicar un daño mayor del mesotelio, ¿no? También podemos tomar en cuenta esa. La amilasa, el exudado va a ser útil, ¿no es cierto? Analizar la amilasa, si se trata de un exudado. El valor superior a esto, eso nos va a indicar que es un exudado en enfermedad pancreática, en rotura esofágica o también en alguna neoplasia, ¿no? Relacionado entonces al exudado, la amilasa nos puede servir de gran ayuda. Los lípidos, especialmente para el diagnóstico de kilotórax, y aquí podemos notar que los triglicéridos van a estar aumentados, ¿no? Mayores cantidades de 110 miligramos por ciento, ¿no? O los valores inferiores a 50 miligramos por ciento, vamos a descartar de un kilotórax. O los valores de 50 a 110 miligramos por ciento representa kilomicrones y estamos relacionando con el diagnóstico de kilotórax. El colesterol, el exudado, mayor de 60 miligramos por ciento, y esta relación es muy buena, actualizada. Colesterol de la pleura sobre colesterol sérico mayor de 0,3. ¿No? Esto vamos a ver más adelante, son uno de los mejores valores que nos van a indicar la diferenciación tanto como el exudado y el trasudado. La lisozima muramidasa, miren ustedes, está sintetizada por neutrófilos y células del sistema mononuclear fagocítico, que nos está diciendo, pues, en el caso de pleuritis tuberculosa, podemos tener elevada la relación de lisozima pleural sobre lisozima sérica igual o mayor de 1,2. También podemos observar ello en empiemas en artritis reumatoide. La adenosina ADA, probablemente ustedes han escuchado, hace muchos años, acá en el país, hará pues 20, 25 años, acá en el país estaba de moda esto, ¿no? Inclusive había un hospital nada más que hacía esta prueba. Entonces, todos iban a ese hospital. Cuando se sospechaba de tuberculosis, decían pues ya, si es una tuberculosis, esto me va a dar valores altos. Entonces, eso fue muy importante en aquel momento. De repente algunos pacientes se diagnosticaron de esa manera, ¿no? Fue de ayuda en ese momento, lógicamente, ¿no? Para diagnosticar esta tuberculosis, como dice, predomina en el tejido linfoide, especialmente los linfocitos T. Y para diagnosticar tuberculosis teníamos que tener valores mayores de 45 unidades por litro, que nos va a dar una sensibilidad del 100% y una especificidad del 97%, ¿no? O sea, es bastante buena realmente, ¿no? Pero esta enzima también nos sirve
para empiemas diversos, para linfomas, para leucemia, para mesotelioma, para derrames malignos, para SIDA, para hepatitis, etc. Hay una cantidad grande de patologías que nos pueden indicar que esto vamos a encontrar también en otras patologías, ¿no? Y como vemos acá, lógicamente para tuberculosis son valores un poquito más elevados, podemos tener neumonías, en neoplasias, en trasudados, ¿no? Son algunas cosas que hemos puesto acá nada más, lógicamente. Los exámenes bioquímicos, por ejemplo, la creatinina en el caso de urinotórax, aumento de creatinina en líquido pleural, la creatinina en líquido pleural sobre creatinina en suero mayor o igual a 1, ¿cierto? Nos está indicando urinotórax. El ácido hialurónico relacionado a mesotelioma, ¿no? Donde dice, pues, mayor de 100 miligramos por litro en líquido pleural, estas cantidades, ¿no? Este líquido pleural es viscoso, tiene una... su determinación es compleja y es poco sensible, ¿no? Bueno, de algo nos puede ayudar de estas pruebas diversas. Los estudios inmunológicos, ¿no? El factor reumatoideo dice mayor de 320 diluciones en líquido pleural sugestivos a artritis reumatoide. Ajá. Títulos inferiores nos pueden dar diagnósticos paraneumónicos o malignos también. Y cuando relaciono al ANA, los títulos mayores de 160 diluciones en líquido pleural nos puede ayudar en el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Podemos decir también que las células LE, el complemento, los complejos inmunes no son muy recomendables, o sea, no nos va a ayudar casi nada o muy poco nos puede ayudar con estas pruebas en esta patología. Vamos a hablar de los marcadores tumorales. Podemos decir acá que podemos tener resultados contradictorios, la limitada utilidad, ¿no? Podemos mencionar el antígeno carcino embrionario, mayor de 12 miligramos por mililitro, especialmente esto para el diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón, de mama y gastrointestinal, por ejemplo, y también otros como, digamos, pruebas de orosomucoide, así se llama, antígeno hístico polipeptídico, fosfoexosaisomerasa, son pruebas un poquito raras especialmente, alfa-fetoproteínas, enolasa neuroespecífica, factor de crecimiento derivado de plaquetas, mucina, anticuerpos monoclonales, ¿no? Para ver, miren ustedes estos cuadritos como si fuera ya un resumen, el aspecto claro, transparente en el trasudado, en el exudado turbio, etcétera, lo que hemos comentado, el color, el trasudado amarillo pajizo, aquí en el exudado amarillo intenso, lechoso, rojizo, verdoso, todos los colores prácticamente, la densidad en el trasudado inferior a 10,16, en el exudado superior a 10,16, el pH de 7,4 a 7,5 en el trasudado, en el exudado 7,3 a 7,4. Coagulación en el trasudado no coagula, en el exudado coagula por altas proteínas que hay fibrinógenos exclusivamente. El recuento celular en el trasudado menos de 1000 por milímetro cúbico, en el exudado mayor de 1000. Recuento diferencial en el trasudado, células mesoteliales, escasos linfocitos. Ajá. Pero en el exudado, aquí vamos a encontrar de todo prácticamente, ¿no? Hematíes más de 100.000. Entonces, esto ya nos está indicando que hay una neoplasia. Si hay predominio de polimorfos nucleares, es una fase aguda. Se puede ver neumonía, infarto pulmonar, por ejemplo. Si es linfocitos más de 50%, es crónico, una TBC o algún tumor. Especialmente podemos parar las orejas así, ¿no? Las células LE, bueno, relacionadas para ayudar al diagnóstico lupus. Las células neoplásicas, lógicamente, para un tumor. La amilasa en el trasudado no se encuentra,
En el exudado relacionado con pancreatitis, lógicamente. La glucosa es normal en el suero, en el trasudado, disminuida en el exudado, hay glicólisis, ¿no es cierto? Especialmente, ¿no? Las proteínas, menos de 3 gramos por decilitro en el trasudado, más de 3 gramos en el exudado, ¿no? La deshidrogenasa láctica normal de 115 a 225 o 240 a 480, ¿no? Normal, los valores normales, y está elevada en el exudado, especialmente, ¿no? Esto relacionado a neoplasias. La relación de deshidrogenasa láctica de líquido sobre deshidrogenasa láctica del suero es inferior a 0.6, es superior a 0.6 en el exudado, ¿no? La proteína líquido, proteína suero, inferior a 0.5 en el trasudado y en el exudado superior a 0.5. El recuento celular, bueno, hay leucocitos totales, casi nunca es diagnóstico, 100.000 por milímetro cúbico, inflamación, neumonía, infarto pulmonar, pancreatitis, mayor de 50.000, derrames paraneumónicos, empiema, 5.000 por milímetro cúbico, neoplasia, tuberculosis, etc. Menor de 1.000, trasudado. Muy bien. Los hematíes podemos tener de 5.000 a 6.000 por milímetro cúbico, es rojizo, traumatismo por aguja, 2 mililitros, nos está indicando 1.000 mililitros de líquido, más de 100.000 por milímetro cúbico, líquido hemorrágico, y podemos verlo ya en neoplasias, infarto pulmonar, traumatismo, insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? El recuento diferencial en el trasudado podemos encontrar algunos linfocitos y células mesoteliales, prácticamente es casi ver como normal. En el exudado podemos encontrar linfocitos polimorfos nucleares neutrófilos, ¿no? Los mononucleares relacionados a exudados crónicos, como en el caso de linfoma, generalmente mayor del 85%, tuberculosis, artritis reumatoide, carcinoma, en este caso carcinoma más del 50%, ¿no? Polimorfos nucleares, vamos a encontrar derrame inflamatorio incipiente, en el caso de una neumonía, de un infarto pulmonar, de una pancreatitis o en los diversos abscesos. Las células LE no es diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Eso hay que tenerlo en claro. ¿Nos puede ayudar? Sí. Nada más. Muy bien. Y acá los estudios microbiológicos, tinción de Gram, hacer el cultivo, aerobios, anaerobios, otros cultivos, sospecha clínica, micobacterias, hongos, contrainmune electroforesis, antígenos bacterianos específicos, para Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, hemófilos, etc. Cromatografía GRAS líquido, es cara y compleja realmente. Acá podemos emplear el ácido butírico, el isobutírico, el propiónico, isovalérico, especialmente todos ellos para anaerobios, o el ácido láctico y el ácido acético para aerobios, ¿no? Los estudios citológicos, positivo, un 60%, se puede analizar en una primera muestra, un 80% a la tercera muestra, ¿ya? O sea que en este caso va a mejorar, ¿no? En esta tercera muestra, ¿no? Es más sensible que biopsia con aguja, lógicamente, ¿no es cierto? Más sensible, ese es un estudio citológico. El derrame pleural, si se quiere algo característico, son macrófagos multinucleados, gigantes y redondos, macrófagos alargados, mucho más finos, material de fondo necrótico, glucosa baja, todos ellos podemos tener que son algo patognomónicos del derrame reumatoide. Se debe diferenciar, ¿no?, de un mesotelioma maligno, tumor metastásico reactivos, o también de células mesoteliales reactivas. Y podemos hablar aquí ya de un análisis de aneuploidía del DNA, que son métodos mucho más
digamos, si se quiere, recientes, para poder diferenciar todo lo que estamos mencionando, ¿no? Aquí podemos mencionar, miren ustedes, para diferenciar exudado tras sudado, los criterios de Light, que se dio en el año 1972. Dice que uno cualquiera de todos ellos nos está indicando exudado. Por ejemplo, la relación de la proteína de la pleura sobre la proteína del plasma mayor de 0.5. Uno es suficiente y ya está. Nos va a dar que es exudado, ¿no? Hablando de los criterios de Light. O la deshidrogenasa láctica de la pleura sobre deshidrogenasa láctica sérica mayor de 0.6, también nos puede indicar que se trata de un exudado. O podemos decir la deshidrogenasa láctica de la pleura mayor de 2/3 partes de deshidrogenasa sérica, etc. Esto realmente nos va a dar una sensibilidad del 100%, pero miren ustedes, solamente una especificidad del 70%. O sea, hay 30% que se van, ¿no es cierto? Y no es, pues, no es un exudado, ¿no? Esa es la conclusión que se saca de este criterio de Light. Pero últimamente salió los criterios de Ham, ¿no? Cuando se hacía el estudio con el colesterol. El colesterol, por ejemplo, dice mayor de 60 miligramos, nos está indicando un exudado. Y de esta manera dice que tenemos una sensibilidad del 100% y una especificidad del 95%. Eso quiere decir que muy poquititos van a decir que no es, ¿no? Pero muy pequeños. O podemos buscar esta otra relación, colesterol pleural sobre colesterol sérico mayor de 0.3. Tenemos solamente una sensibilidad del 97%, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, hay 3 personas de 100, hay 3 personas que era, pues, negativo, ¿no? Pero estos 97 que salieron eran toditos positivos. Entonces, eso quiere decir que hacer el estudio con colesterol va a ser mucho mejor. Muy bien, otras pruebas podemos utilizar desde inmunohistoquímica con anticuerpos monoclonales, así es, son pruebas también bastante laboriosas, ¿no? Después, este paciente, ya sin diagnóstico, podemos tener en cuenta que se puede tratar de una abestosis, un mesotelioma, un síndrome de Dressler, uremia, síndrome de uñas amarillas o síndrome de pulmón atrapado. Así dice, ¿no? O sea, un paciente sin diagnóstico se puede tener en cuenta cualquiera de estas patologías. Aún así, dice, hay un 20% de pacientes con exudado sin diagnóstico etiológico. Imagínense ustedes. La mayoría resolverán espontáneamente. Probablemente se pueda tratar de procedimientos virales autolimitados. Ajá. Y los restantes, ¿qué dice? El diagnóstico a corto plazo nos está indicando que probablemente se deba a una neoplasia maligna. Entonces, para que ustedes vean, ¿no? Todos esos casos que no se van a poder diagnosticar y no tenemos nada, pues, dicho, podemos tener a corto plazo una neoplasia maligna, ¿no? Y eso es todo. Hemos terminado las 2 clases. Si hay alguna pregunta, delegado, ¿está ahí? Sí, doctor. Todo correcto. Si hay alguna pregunta, están cansados igual que yo, seguro. Bueno, lo dejamos entonces, por cualquier momento me pueden preguntar. Hay un grupo mío que, el último grupo, el grupo F me parece, que no hemos terminado. No sé si estará la doctora ahí. La doctora del grupo F estará. ¿No ha venido? Ya. Delegado, a ver si le comunica para ver
porque me ha abandonado, no hemos tenido el viernes, ni el sábado, ni el domingo, Ok, voy a ¿ya? hablar con ella. Para decidir cuándo lo vamos a hacer. No me han llamado, no me han hecho, no sé qué ha pasado. ¿No han estado muy ocupados ayer también ustedes, el sábado? ¿Ayer, el sábado? Ah, sí, se podría decir que sí hemos tenido clases, pero el domingo lo hemos tenido libre. Voy a hablar con ella, doctor. Ya, no hay problema, lo hacemos, podemos hacerlo mañana, ya, cuando me diga, que me llame nomás, ¿ya? Sí, Ya, doctor. Entonces nos quedamos ahí, pues, ¿ya? ok. Gracias, doctor. Ya, nos vemos. Ya, chao, hijo, chao. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Chao, chao, niños, pórtense bien. Chao, niñitos.